Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en la presente sesión sincrónica, en donde daremos finalización a nuestra guía de aprendizaje de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso, eh, dando pues un poco de práctica, como también se hizo la clase pasada pues, en cuanto a los poderes. Y el día de hoy nos vamos a dedicar mucho a lo que es la redacción del escrito de demanda y también explicar algunas situaciones concernientes a la práctica en cuanto a las actuaciones procesales. El día de hoy entonces es la última sesión sincrónica. Entonces, y esta sesión sincrónica del día de hoy será muy importante para efectos de la realización del examen final que ya se encuentra pues en plataforma, puesto que se trata de la redacción de una demanda y además la contestación de una demanda que pues el escrito de demanda que va a contestar ya se encuentra en la misma plataforma. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Desde antemano sabemos que la temática se denomina las actuaciones procesales. Entonces vamos a compartir unas diapositivas. Muchachos, la están observando, las diapositivas. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, cuando hablamos de actuaciones procesales, nos estamos refiriendo a las diferentes herramientas procesales que tienen mayor importancia dentro de un proceso judicial. ¿Sí? Eh, Cada una con una finalidad diferente, en cumplimiento pues, de unos objetivos totalmente distintos, pero que a la final tienen el objetivo pues, de ejercer derecho de acción por un lado y derecho de contradicción por el otro. Entonces iniciaremos primero con la demanda. Es la primera herramienta procesal que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es una demanda? A lo primero que hay que decir es que es un escrito. ¿Sí? Es un escrito en donde la persona o cualquier persona, ¿sí? Que crea vulnerado, amenazado, violentado un derecho sustantivo o sustancial, puede hacer una petición formal y escrita dirigida, obviamente, ante la jurisdicción, ante la rama judicial del poder público, pues con el fin de preservar ese derecho o de que ese derecho pues no se siga o no siga siendo vulnerado. La finalidad de la demanda es en primera medida poner en conocimiento pues, del aparato jurisdiccional la situación que acontece. Esa litis, ¿cierto? Porque siempre que llegamos al aparato jurisdiccional hay que mencionar que hay un conflicto. Al llegar a esa instancia, al llegar a una instancia judicial, siempre hay que entender que hay un conflicto, hay una litis, una controversia, y cuya finalidad o cuya función del juez de la República, como lo habíamos visto en la clase pasada, pues es simplemente desatar esa litis, ¿sí? Es resolverlo. Entonces, el demandante, ¿sí?
ya nosotros sabemos quiénes son las partes procesales, tiene como herramienta procesal para poder ejercer su derecho de acción, ¿sí? Lo que es el escrito de demanda, ¿cierto? La demanda como tal. Y que la finalidad de la demanda es la resolución del conflicto. Obviamente, cada quien defendiendo su interés propio. El demandante, a través de la demanda, obviamente busca defender sus intereses como sujeto procesal en la parte demandante. Eso por un lado, muchachos. Antes se había mencionado y habíamos dicho que hay algunas herramientas constitucionales que pues en algún evento cuando sean radicadas no tienen una formalidad estricta, no son estrictamente rigurosas en cuanto a sus formalidades, como por ejemplo la acción de tutela, el derecho de petición, no necesariamente tienen una rigurosidad. Cuando hablamos de la demanda, cuando hablamos del escrito de demanda, la cosa cambia. Para que una demanda salga avanti, para que un proceso judicial salga avanti, sí, es, es fundamental cumplir con unos requisitos que trae consigo la norma. ¿Qué clase de norma? El Código General del Proceso. ¿Sí? ¿Dónde encontramos ese sustento jurídico? En el artículo 82, pues, de la Ley Procesal Civil, el Código General del Proceso. Entonces, vamos, no sé quién tenga por ahí la posibilidad de tener el código a la mano. Si no, pues me colaboran, por favor, con la lectura que tienen en pantalla. El primer requisito, ¿quién lo lee, por favor? La designación del juez a quien se dirija. Gracias, Daniel. Muy importante. Esto es muy importante, puesto que para ello se hizo el estudio y se explicó aquí cómo se designa la competencia, ¿sí?, al juez por medio de los factores de competencia. Ustedes recuerdan esa clase. Entonces, como ya sabemos cómo se designa el juez, como ya sabemos cuáles son los factores de competencia, es fundamental dentro del escrito de la demanda señalar ante qué juez por competencia se va a llevar ese procedimiento, ¿sí? Ejemplo, si por ejemplo estamos ante el cobro de una obligación, ¿sí?, crediticia que se encuentra en una letra de cambio, es decir, comercial, pues indudablemente el que desatará ese procedimiento será un juez civil, por naturaleza del asunto. Y ya dependiendo de la cuantía, ustedes designarán, perdón, no decidirán, designarán eh, qué juez, si será el municipal, si será el pequeñas causas, si será el circuito, dependiendo pues de la cuantía. Y obviamente el factor territorial, de qué lugar se va a dirigir esa demanda, y pues obviamente se someterá a reparto, dependiendo de la cantidad de jueces de esa característica que encontremos en ese sitio. ¿Listo? Segundo, ¿quién me colabora? Si puedes, Daniel, para no perder tiempo. El nombre y domicilio de las partes, y si no pueden compa comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de sus representantes y el de los demandados si se conoce, tratándose de personas judiciales o patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria. Bien, personas jurídicas. Muy importante, muchachos. Si ven el tercer ítem, nos refleja que hay que identificar al apoderado judicial. Yo quiero ser claro en algo. Cuando el código trae un listado, eso no quiere decir que ustedes van a seguir al pie de la letra ese listado. Lo importante es que no falte ningún requisito dentro de la demanda.
Entonces, ¿qué es lo prudente? Primero, obviamente, hay que presentarse como nosotros somos los que vamos a presentar la demanda, nosotros somos los que estamos presentando la demanda como apoderados, el primero que debe presentarse es el apoderado judicial y luego sí indicar que estamos actuando en representación de X persona, ¿sí? Muy importante, a esa persona, al demandante, hay que identificarlo y además explicar en qué domicilio se encuentra, ¿sí? El domicilio de esa persona. Y también, obviamente, al demandado, ¿sí? Eh, Cuando se trata de personas jurídicas, obviamente, ustedes saben que las personas jurídicas no tienen cédula de ciudadanía, sino un NIT, el número de identificación tributaria. Y muy importante, toda persona jurídica tiene un representante legal y deben también identificar a ese representante legal. Entonces, recomendación primero, identificar al apoderado, ustedes como apoderados, y luego sí a la persona que usted está representando dentro de ese proceso. Siguiente, Daniel, por favor. El cuarto ítem que ves ahí. Sí, será el tercero. No, el cuarto porque ya El cuarto. hablamos del apoderado. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Bien. Lectura del siguiente, Daniel, para explicar. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Bien. Si ustedes denotan, Daniel hizo lectura pues, de aquí de lo que se pretende. Cuando hablamos de lo que se pretende, nos estamos haciendo referencia a lo que son las pretensiones. Y luego trae el código lo que son los hechos. Recomendación pues del suscrito o recomendación profesional. Como el código pues trae un listado y como les acabo de indicar, no es camisa de fuerza que ustedes primero tengan que colocar las pretensiones. Lo ideal es que ustedes, lo ideal dentro de un proceso judicial, dentro de un escrito de demanda, es primero el relato cronológico de los sucesos fácticos. Primero debemos narrar cronológicamente lo que ha sucedido, hacerle conocer al juez qué está pasando, qué sucedió, por qué se está vulnerando el derecho, y luego sí pasar a emitir las pretensiones o a manifestarle al juez qué es lo que yo pretendo con esa demanda. Primero, entonces, yo les recomiendo que redacten los hechos. Esos hechos deben ser determinados, clasificados, no tan largos, ir al grano y relatar cada hecho cronológicamente, porque esa es la idea. Recuerden que cuando hablamos de hechos, hablamos de sucesos fácticos, es decir, sucesos. Y obviamente, pues, por último, pues las pretensiones. Es decir, exigir, por ejemplo, una condena, declaración de alguna situación jurídica, y pues obviamente si se ordena el pago, que se ordene el pago pues de alguna obligación. Siguiente, Daniel, por favor. La petición de las pruebas que se pretendan hacer valer, con indicaciones de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Bien. Muchachos, un escrito de demanda sin pruebas es imposible que ustedes lo radiquen. Ustedes deben aportar unas pruebas que sustenten primero, que prueben sus hechos y que den un sustento a sus pretensiones. Ustedes tienen que aportar sus pruebas. ¿Qué clases de pruebas encontramos? En un libelo probatorio, documentales, testimoniales, peritazgos, ¿sí? Cualquier clase de prueba. Aquí en Colombia no hay tarifa legal, muchachos. Obviamente hay algunas circunstancias que solamente pueden ser probadas con un documento. Eso se llama conducencia. Por ejemplo, ¿cómo pruebo yo el parentesco? Yusef, ¿cómo pruebo yo el parentesco? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo yo pruebo el parentesco? Parentesco entre dos personas, pues en Sí, un entre examen padre e hijo. entre un examen de sangre, pues. Ok.
Eso es en caso tal de que haya duda. Pero si yo lo tengo de claridad, ¿puedo tener un documento que diga quién es mi padre? Que yo le pruebe al juez que sí es mi padre. Por ejemplo, en un proceso de sucesión, donde yo quiero demostrar que soy heredero, ¿cómo pruebo yo que soy padre, que soy hijo de mi Por padre? el apellido, todo eso, yo creo que todo eso ¿Eso está dónde en lo el dice? registro civil, creo que Eso es aparece lo todo. exacto. Entonces yo tengo que anexar como prueba documental el registro civil de nacimiento, ¿sí? Para probar conducentemente que soy el hijo de mi padre, ¿cierto? ¿Cómo pruebo la muerte, Laura? Con el registro civil de defunción. Muy bien, esa es la prueba conducente para probar la muerte, ¿sí? ¿Cómo pruebo el matrimonio, Luz? Luz, No sé, profe. ¿cómo pruebo yo el matrimonio? ¿Cómo pruebas tú que estás casada con una persona? Con un acta, ¿no? Con el acta de matrimonio, creo. Sí, puede ser con el acta o con el registro civil de matrimonio, pero la prueba conducente es el registro civil de matrimonio. Eh, cómo pruebo una persona convivencia durante 5 años? ¿Cómo puedo probarlo? Yusef, ¿Cómo? ¿cómo puede una persona probar convivencia con otra persona en los últimos 5 años? Pero que no estén casados, ¿verdad? No, que no estén casados, simplemente compañeros permanentes. Mm, no sabría ¿Cuál- decirle, pero yo sé que cuál- hay algo, pero no sé el nombre ahora mismo. Laura, ¿cuál es una forma idónea para probar convivencia de dos personas? Eh, Formas idóneas, con testigos. Declaraciones juramentadas, ¿cierto? Entonces, con unas simples declaraciones juramentadas de unos vecinos, de unos familiares, tú puedes probar convivencia con una persona, pues, por ejemplo, para poder acceder a una pensión de sobreviviente, ¿sí? Eh, cómo se puede probar que existió, por ejemplo, una unión marital de hecho? ¿Con qué documento? Daniel, a ver, ¿qué me dices? ¿Puedes repetirme la pregunta de nuevo, profe? No escuché bien. ¿Cómo puedo probar cómo una persona que ha convivido con otra y que tiene una unión marital de hecho declarada puede probar la existencia de esa unión marital de hecho? Pues yo creo que con pruebas, pues si no tienen no tienen ningún registro, nada de eso, me imagino con pruebas, evidencia. ¿Qué clase de prueba? ¿Cuál sería la prueba conducente para eso, Yusef? Yo creo que podría tal vez ser testigo, ¿no? Sí, puede ser testigo, eso no está de más, pero por ejemplo, se haría innecesario acudir a testigos si tú tienes una prueba documental. ¿Cuál sería esa prueba documental? Pero me estaba llamando, bro. Estoy Sí, cocinando, entonces. ¿cuál sería la prueba conducente, idónea, para probar una declaración, para probar una unión marital de hecho que ha sido declarada? ¿Hay algún documento que pruebe eso? Que O yo sea, pueda. pero que todavía está vigente la unión marital o que Sí, ya se disolvió. está vigente, está vigente. Ah, pues el registro civil de matrimonio, ¿no? No, ojo que la unión marital de hecho no es Ah, no, matrimonio. es diferente, sí, sí. Bueno, muchachos, miren, cuando, por ejemplo, quieren probar una declaración, una unión marital de hecho, simplemente tienen que aportar la escritura pública pues, con la cual se declaró eso, o el acta del centro de conciliación donde fueron a declarar esa unión. Toda declaración, toda
todo hecho, ustedes pueden probarlo con algún documento. Si no es posible, con testimonios. Listo. Bien, muchachos, pero lo fundamental es que siempre, muchachos, deben aportar las pruebas. ¿Sí? Siempre. Si ustedes no tienen pruebas, es mejor que no se pongan a estar inventando. Si es un ejecutivo, obviamente tienen un título o valor que presta mérito ejecutivo, pero tienen que tener en cuestiones declarativas sí alguna clase de prueba que les sirva de sustento para poder pretender que la sentencia les salga a favor. Bien, Daniel, siguiente requisito. El juramento estimatorio cuando sea necesario. Cuando hablamos de juramento estimatorio, muchachos, es una especie de declaración jurada donde ustedes indican cuál es la cuantía de ese procedimiento. Es decir, en pesos, en dinero, ¿sí? Es diferente al ítem que refiere posterior, que habla sobre la cuantía del proceso, porque en esa ustedes tienen que referir que es mínima, mayor o menor cuantía. Y dentro o en medio de eso encontramos los fundamentos de derecho, ¿cierto? Y los fundamentos de derecho es pues la normatividad o la jurisprudencia que nos sirven de base pues para poder probarle al juez que sí nos asiste un derecho y que hay una norma que regula nuestra situación. Por último, entonces, tenemos las notificaciones. Esto es muy importante, puesto que es la forma en la cual le vamos a poder dar traslado y dar conocimiento a la parte demandada sobre la existencia del proceso judicial. Entonces, no solamente deben aportar eh, los, podríamos decir, no solamente deben aportar la información del demandado, sino también la suya como apoderado y también la del demandante. ¿Listo? Esos son los requisitos, muchachos, del escrito de demanda, en el artículo 82 del Código General del Proceso. Si a ustedes les hace falta alguno de estos requisitos, olvídense que les va a prosperar esa demanda. Bien, cuando ya hemos radicado la demanda, nosotros esperamos que pues salga a favor algo, ¿cierto? Esperamos que continúe el proceso. Entonces, cuando nosotros radicamos la demanda, tenemos tres posibilidades, ¿sí? Tenemos tres posibilidades. Tenemos tres posibilidades. La primera es la admisión de la demanda, ¿sí? Es decir, que cumplimos los requisitos que pues estipula el artículo 82 del Código General del Proceso y obviamente el juez debe admitir la demanda y como consecuencia ordenar la notificación o traslado a la parte demandada. ¿Qué es eso? Hombre, ponerle en conocimiento la existencia del proceso a la parte demandada para que ella proceda a contestar. ¿Qué pasa si no cumplimos los requisitos? Será inadmitida la demanda. Si es inadmitida la demanda, el juez tendrá que indicar cuáles son los puntos en los cuales ustedes fallaron y que por ello se inadmitió la demanda. Y le dará el término de 5 días hábiles para que usted subsane esas inconformidades que tiene en cuanto a los requisitos de la demanda. Y por último, tenemos pues el rechazo de la demanda, que es simplemente se da en el caso de que ese procedimiento carezca de jurisdicción o competencia, que el juez carezca de jurisdicción o competencia, y en ese caso el juez tendrá la obligación de enviar el proceso al juez competente. Otra situación en donde te pueden rechazar la demanda es que la acción haya caducado, es decir, que ya no tengas, haya pasado mucho tiempo y ya no haya posibilidad de demandar. Muchachos, preguntas en cuanto a eso. ¿Todo claro? Yusef, ¿todo claro?
Sí, sí, profe, todo claro. Bien, les voy a enseñar cuál es la práctica en cuanto a la presentación de la demanda. Cuando ustedes van a presentar la demanda, esa presentación de la demanda no requiere que sea radicada de manera personal por el apoderado judicial, es decir, se puede enviar a cualquier persona a radicar la demanda. Por ello, entonces, lo recomendable es que, como ustedes van a ser auxiliares jurídicos, es probable que les designen esa función de armar los paquetes de la demanda. ¿Cuántos paquetes de la demanda se necesitan para poder ir a radicarla? Pues, muchachos, depende. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de demandados que existan dentro del proceso. ¿Sí? Entonces, ustedes arman su escrito de demanda. ¿Sí? Lo imprimen y anexan los documentos. ¿Sí? Anexos, valga la redundancia. Forman su paquete. ¿Cuántas copias deben ir? Inicialmente, la norma establece que se necesitan la copia del expediente, la copia del archivo y además los traslados dependiendo de cuántos demandados sean. Es decir, que serán mínimo 3 copias o 3 paquetes de demanda que usted deberá llevar a la oficina judicial o al centro de servicios judiciales para radicar esa demanda. Si son 2 demandados, serán obviamente 4 paquetes. Si son 3 demandados, serán 5 paquetes, porque siempre deben estar pendientes de que queden los paquetes del archivo y del expediente del juzgado. También es importante mencionar que en estos casos, es importante, bueno, cuando nos encontramos pues, en presencialidad, eh, la demanda quemarla en un CD, en un DVD, puesto que algunos juzgados, cuando no encuentran ese CD y ese DVD, proceden a inadmitir la demanda. Y le toca entonces subsanar y se pierde tiempo. Esto, muchachos, de la presentación de la demanda, ahorita se ha hecho un poco más complejo. Pues, algunos lo vemos un poco más fácil, pero para otros es un poco más complejo porque como estamos en pandemia, eh, se decretó o salió un decreto que es el decreto 806 de 2020, 806 860, no recuerdo ahorita, en donde pues la presentación de la demanda es vía correo electrónico. Tú envías la demanda pues con un paquete de datos en un correo electrónico y te devuelven un correo diciéndote o dándote el acta de reparto. Entonces, se hace, yo digo, pienso que es un poco más simple, pero para, por ejemplo, los abogados que ya tenían eh, la rigurosidad del papel, se les hace un poco más complejo, pero para uno que maneja la virtualidad, sí se ha hecho un poco más fácil. Entonces ya ahorita hay que esperar a ver qué sucede con esto, puesto que ya empezaron a vacunar y de pronto los funcionarios de la rama judicial ya deben volver a trabajar. Claro eso, muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿Todo claro? Laura, ¿todo claro? Todo claro, todo claro. Bien. Vamos entonces, vamos a dejar eh, la proyección que tengo de una demanda y la contestación para el final. Entonces vamos a proceder con la contestación. Habíamos dicho entonces que la demanda es la herramienta procesal que tiene el demandante, es decir, la persona que ve vulnerado un derecho subjetivo, pues de acudir a la rama judicial o de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional pues, para defender ese derecho, ¿cierto? Eso está claro. Pero como también sabemos, toda persona tiene derecho a defenderse de las acusaciones que despliega una persona. Y en cuanto al proceso judicial en este índole civil, no es la excepción. Entonces, por eso tenemos lo que es la contestación de la demanda, que es otra herramienta procesal
¿sí? Es un versus, vamos a decir, una controversia entre la demanda y la contestación, en donde la contestación sirve para ejercer el derecho de contradicción, que es el mismo derecho de defensa, es decir, de oponernos o de defendernos de las acusaciones o pretensiones que tiene una persona que nos está demandando, ¿sí? Igual que la demanda, muchachos, la contestación tiene sus requisitos, ¿sí? La contestación de la demanda también pueden inadmitirla. Entonces, eh, ¿qué requisitos formales tiene la contestación de la demanda? Si mal no recuerdo, es el artículo 96 del Código General del Proceso. ¿Me colaboras, Daniel, por favor, con la lectura? Primero, Espera acerca un momentico, voy a acercar un poquito más. sí, que El se... nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado. En caso de no comparecer por sí mismo, también deberá indicar el número de los documentos de identificación del demandado y de su representante. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, deberá indicarse el número de identificación tributaria. Listo. Si ustedes denotan en estos requisitos, no le piden que usted designe al juez por competencia, pues que va a tener conocimiento del proceso, puesto que ya ese trabajo lo ha hecho la parte demandante. Sí, eso es un trabajo de la parte demandante. Teniendo en cuenta eso, tengo que indicarles que aunque sea un trabajo del demandante, ustedes acá también tienen que dirigirse respetuosamente ante ese juez. Entonces, acá como ya conocemos de antemano quién es el juez que está llevando a cabo ese proceso, que tiene el conocimiento de ese proceso, ustedes tienen que mencionar a ese juez. Entonces, ustedes inician la contestación de la demanda diciendo a qué juez se están refiriendo. Pues primero, ya aquí no es reparto, y aquí no se puede someter a reparto porque ya sabemos qué juez. Entonces, simplemente ustedes designan o hacen referencia pues al juez que está llevando ese proceso. Por ejemplo, juez primero civil del circuito de Montería, entonces simplemente le colocan abajo un acápite que diga en su despacho, ¿sí? Esas tres siglas o esas tres primeras palabras que tienen que colocarlo como ESD, ¿sí? Ya ustedes conocen cuál es el juzgado que está llevando a cabo ese proceso judicial. Segundo, Daniel, por favor. Bueno, se me olvidaba, perdón, Daniel. Obviamente aquí tienen que seguir los mismos pasos que les expliqué en la demanda, en el escrito de demanda, pero ya identificando el apoderado de la parte demandada y obviamente a la parte demandada, ¿sí? Entonces, por eso no hay ningún inconveniente, es la misma cuestión, pero ya cambian aquí las partes. Daniel, disculpa que te interrumpí, continúa. Segundo. Pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de lo que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará en forma precisa pero que no alcanzo a ver bien, forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciera así, se presumiría cierto el respectivo hecho. Bien, lo primero que hay que decir es que siempre en una contestación de la demanda debemos referirnos en cuanto a los hechos, ¿sí? Así sea con una simple respuesta, con si es cierto o no es cierto, no me consta que se pruebe, ustedes tienen que hacer referencia a los hechos. Si el hecho dice, por ejemplo, eh, vamos con el primer ejemplo. Entre el año 2004 y el año 2015, fulanito de tal sostuvo una relación sentimental con fulanita de tal y de esa relación surgió el menor fulanito de tal, ¿sí? En ese caso, ¿para qué nos vamos a poner a controvertir ese hecho?
si vemos que en el libro probatorio hay un registro civil de nacimiento que prueba ese parentesco. Eso sería agotar o dilatar, ¿sí? O agotarnos incluso nosotros mismos tratando de tapar el sol con un dedo. Entonces ahí lo prudente sería referirnos a ese hecho diciendo si es cierto. Porque igual que sepa que esa persona tiene un parentesco con el otro, no creo que tenga una, una consecuencia grave pues para las pretensiones que se tiene, por ejemplo, en un proceso de fijación de cuota de alimentos, ¿sí? A menos pues de que no se haya probado maternidad, que en ese caso no tendríamos que estar en un proceso de fijación de cuota de alimentos, sino en un proceso de investigación de la paternidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes entonces consideran que ese hecho no es cierto, ¿sí? Que les lo están acusando de que usted no pagó la cuota de alimentos, usted simplemente diga, no es cierto. O también puede decir, no me consta, que se pruebe. Sí, le dejan la carga al demandante pues, de que pruebe ese hecho, porque usted no ha controvertido o no ven en las pruebas documentales un documento que pruebe que usted no ha pagado. ¿Sí? Bien. Tercero, Daniel. Las excepciones de mérito que se quieren proponer contra las pretensiones del demandante con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención, si fuera el caso. Bien. Entonces ya llegamos a lo que es las excepciones. ¿Cuántas clases de excepciones tenemos? Excepciones previas y excepciones de mérito o que son las mismas de fondo. Las excepciones previas son taxativas. Las excepciones previas simplemente atacan la formalidad del proceso. Usted no puede inventarse las excepciones previas. Ellas están taxativas dentro del Código General del Proceso, en el artículo 100, pues, de ese mismo código. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Las que sí ustedes pueden idearse, imaginarse y, sí, dársela, vamos a decirlo así, son las excepciones eh, de mérito o de fondo que son las mismas, ¿sí? Porque las excepciones de mérito o de fondo son las que al final pues atacan el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo están acusando de que usted debe una plata y usted ya la pagó, usted ya pagó esa plata, ¿sí? Entonces usted puede colocar como excepción de mérito o fondo eh, pago total de la obligación, es decir, usted manifestarle al juez que ya esa obligación que se está exigiendo en esa demanda, ya usted la pagó y no hay lugar a esa demanda. ¿Listo? Eh, Otro ejemplo, el cobro de lo no debido. Es decir, usted alegar que no hay lugar a que usted le cobren esa plata porque usted no firmó ese documento, por ejemplo. Y cositas así, muchachos, simplemente es tratar de buscar ideas para poder oponernos a las pretensiones de la demanda. ¿Listo? Eh, Muy importante, pronunciarse con respecto a los hechos y a las pretensiones, eso no es atacar las pretensiones, es simplemente referirse en cuanto a ellas. ¿Con qué las atacamos? Las atacamos con las excepciones de mérito, ¿sí? Ni siquiera las excepciones previas, porque las excepciones previas pueden sanearse en la audiencia inicial. Entonces, eso es muy importante, muchachos. Cuarto, Daniel. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer si no obraren en el expediente. Bien. Entonces, al igual que en la demanda, muchachos, si ustedes no aportan pruebas que, que determinen la veracidad de sus dichos que ustedes manifiestan en la demanda, es decir, si ustedes dicen que pagaron y no aportan un documento que pruebe que ustedes pagaron, pues no están haciendo nada. Ustedes deben probar con conocimiento en una prueba ese dicho que ustedes están recibiendo. ¿Sí?
Bien, y por último, lo mismo, el lugar, la dirección física y correo electrónico para notificar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, muchachos, con respecto a la contestación de la demanda? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para empezar ya a proyectar la Mira, yo demanda? tengo una duda, pero es sobre el examen. O sea, el examen es hacer una demanda y enseguida hacer una contestación como si fuéramos la otra parte, ¿o cómo? No, no, no. Vamos por partes. La demanda, la primera parte del examen es redactar una demanda. ¿Qué demanda? La que usted quiera. El único requisito de exigencia es que debe ser civil o de familia. No puede ser de laboral, pues, porque obviamente la de laboral no se puede porque el laboral tiene su propio código, ¿sí? Código procesal del trabajo. La segunda parte del examen es contestar la demanda que yo les adjunté. Ustedes tienen que atacar la demanda que yo les adjunté, ¿sí? Me van a decir, no, pero es que nos podemos copiar o algo así. No, yo no creo que ustedes se puedan copiar. Cada quien tiene un pensamiento diferente y yo me voy a dar cuenta de las ideas que cada uno tenga. Entonces, simplemente, muchachos, limítense a hacer su demanda y a contestar la demanda que yo les adjunté. Eso es simplemente lo que van a hacer, es algo muy fácil y muy sencillo. Con esta explicación creo que van a quedar listos para redactar ese examen. ¿Listo? ¿Quedó claro, Yusef? Sí, sí, profe. Entonces prácticamente es hacer nuestra demanda y contestar la suya y ya. Eso, tal cual, tal cual. Bien. Entonces, vamos entonces ya, hemos terminado esta parte de la explicación. Vamos a proyectar la demanda y la contestación. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla para... Bien, muchachos, ¿están viendo en pantalla la demanda? Confírmenme, por favor. Sí, sí, profe. Bien, como les había dicho, muchachos, ustedes tienen que seguir los pasos y siempre ríjanse por lo que dice la norma. Ustedes son intérpretes de la norma. Eso es consejo para los estudiantes de Derecho y también para los auxiliares jurídicos y también un consejo profesional para cuando sean abogados, porque yo sé que algún día pues, van a lograr su objetivo, ¿cierto? Entonces, es simplemente ceñirse a la norma. Eh, Vemos entonces que lo primero que hay que hacer es designar el juez, ¿sí? Designar el juez por competencias. En este caso es una demanda en donde
es un proceso ejecutivo y lo que se busca es el pago de una obligación que se encuentra instituido en una letra de cambio, ¿sí? Entonces, yo designo por competencia el juez y obviamente debo someterlo a reparto porque no sé en qué juez o qué juzgado será el que tenga el conocimiento de ese proceso, ¿sí? Importante, no se encuentra dentro de los requisitos, pero sería muy importante que ustedes indicaran qué proceso en la referencia ustedes van a iniciar, ¿sí? Proceso ejecutivo singular de mínima cuantía. También sería muy importante que designen aquí las partes para darle un poco de información más completa al juez, de que él sepa quién es la parte demandante y quién es la parte demandada. En este caso, obviamente, se denomina la parte demandante ejecutante y la parte demandada ejecutado, puesto que es un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía. Y siguiendo los requisitos que demanda el artículo 82, vemos que primero, como les había dicho y el consejo que yo les doy, es siempre identificarse primero ustedes como apoderados, ¿sí? El apoderado judicial. Y luego explicar que ustedes están actuando bajo pues, los parámetros del poder conferido y además indicar pues, a la persona que ustedes están representando. Eso creo que no hay duda. Esta actividad ya ustedes la habían realizado en cuanto a la redacción del poder. También es importante pues identificar el proceso judicial acá pues, en los generales de ley, ¿sí? En esta parte de la demanda es importante también identificar esa partecita y también demasiado importante identificar a la parte demandada. Eso también es muy importante, identificar a la parte demandada. Y además, obviamente, pues indicar qué es lo que estoy pretendiendo, ¿sí? El objetivo es que se libre del mandamiento ejecutivo de pago a favor pues, de mi cliente, ¿sí? Bien, pues vamos aquí a ver si lo vamos a ver un poco más pequeño. Muy importante, muchachos, en estas demandas, siempre ir directo al grano, ¿sí? Aquí lo que estamos cobrando, primero indicar cronológicamente qué ha sucedido. Lo primero que sucede en estas situaciones es que se crea la obligación, un negocio jurídico, ¿cierto? Se prestó la plata. Ese es el primer hecho que hay que resaltar de esta demanda. Luego, indicarle al juez de la República, ¿cierto? Pues que esa persona no ha pagado, ¿sí? Primero se suscribió la obligación, después este señor no pagó, mi capital de intereses, ¿sí? Mi capital de intereses, y explicar pues algunas situaciones en los hechos para luego pedir a través de las pretensiones, ¿sí? ¿Qué estamos pidiendo? Que se libre mandamiento ejecutivo de pago. Que se libre mandamiento ejecutivo de pago y además explicarle, como estamos hablando de una demanda ejecutiva, qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está pidiendo. Uno tiene que ser muy claro en lo que pide, ¿sí? Entonces, aquí se solicita el valor, ¿sí? Y además también sería importante, pues, si es procedente, pues cobrar, en este caso, intereses moratorios. Vemos entonces que luego, pues, encontramos los fundamentos de derecho. Estas demandas ejecutivas no tienen mucha solemnidad y tampoco requieren de mucha jurisprudencia, entonces simplemente, pues, colocamos las normas que rigen este procedimiento, ¿sí? Solamente las normas que rigen el procedimiento. Obviamente, en demandas más complejas y que de pronto sea un poco más difícil, pues demostrar que usted tiene razón en su verso jurídico, sería importante que usted se guiara o se amparara en jurisprudencia, es decir, buscar casos iguales al suyo,
para darle una idea al juez de lo que está sucediendo. Entonces, aquí el procedimiento, sabemos que es un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, que hemos dicho el juramento. Y aquí también tenemos la competencia y la cuantía. ¿Sí? Jurar cuánto es de dinero y qué cuantía es, si es de mínima, mayor o menor cuantía. Y obviamente, muchachos, toda demanda sin pruebas no es demanda. Entonces aquí tenemos que anexar las pruebas. También es prudente, muchachos, o podrían hacerlo así, que en un acápite ustedes coloquen pruebas y anexos, sin ningún inconveniente, eso no pasa nada. Es decir, todo esto colocarlo en un solo acápite. Pero yo lo hago muchas veces por separado. ¿Sí? Pruebas y anexos. Muchachos, en los procesos ejecutivos siempre es prudente solicitar medidas cautelares. ¿Sí? Es decir, medidas que sirvan para poder sustentar el pago de la obligación. Entonces aquí yo solicité, por ejemplo, el embargo del salario, la retención del salario y el embargo de las cuentas bancarias de este sujeto. Y por último, las notificaciones tanto, tanto del apoderado como de la parte demandante y la parte demandada. Y la firma. ¿Sí? La firma. No hay ningún inconveniente. Ahí está la firma. Muchachos, la redacción de un escrito de demanda es totalmente sencillo. Simplemente lo que deben hacer es ceñirse a lo que establece el artículo 82 del Código General del Proceso. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Bueno, ¿puede mandar esa demanda por el grupo o no? Esa demanda ya la mandé. Mandé como 3 demandas. Mandé 3 demandas, mandé Ok, poderes que no he visto. y envié una contestación para que se iba. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo ese obsequio. Espero que lo aprovechen. Bien. Entonces vamos ahora a compartir la contestación y pues finalizamos nuestra clase. Bueno, vamos entonces a compartir aquí un ejemplo. Esta es la demanda que ustedes deben contestar. Creo que es esta. Entonces, así vamos a hacerlo un poco así, abuelo de pájaro. Esto es una demanda de alimentos, una demanda de fijación de cuota de alimentos. Aquí entonces designamos el juez, ¿cierto? La demanda la llevé yo hace mucho tiempo, cuando inicié a litigar. Fue una de las primeras demandas que yo radiqué. Referencia, demanda de fijación de cuota alimentaria. Y las partes de esto, muchachos, siempre la demanda es, podemos decir, fruto de, de la redacción de cada persona, ¿sí? La redacción de cada persona. Entonces, yo les estoy enseñando cómo deben hacerlo. Y los consejos que les doy es por su bien, ¿cierto? Entonces, miren, primero nosotros nos identificamos como apoderados, ¿sí? Calidad de apoderado, y mencionamos pues ante quién o a quién estamos representando. En este caso a la madre que actúa representando a sus hijos, ¿sí? Dos menores de edad, ¿sí? Ellos son menores de edad. Por eso ella pues tiene que actuar como representante. ¿Qué clase de proceso? Una demanda de fijación de cuota de alimentos, fijación de cuotas alimentarias. ¿En contra de quién? De este sujeto. ¿Sí? De este sujeto. ¿Por qué les enseño esto? Porque este documento ya es público, ya esta demanda ya pasó por despachos judiciales y si ustedes gustan, ustedes pueden ir y pedir copia de todo eso. Entonces, no hay ningún inconveniente. Como les decía, los hechos. Miren los hechos. Entonces,
la señora tal convivió con el señor tal desde tal año a tal año. Es el primer hecho, un hecho corto y sucinto. Como fruto de esa relación nacen los menores X, ¿sí? Y pues manifestar que el señor es un irresponsable, ¿cierto? Que nunca pues, ha respondido por sus hijos. Que la señora le ha solicitado que pague, que ayude, ¿sí? Este señor este señor labora, indicar que labora en Bogotá, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan decir sobre eso es prudente. Y luego pues solicitamos a través de las pretensiones, obviamente en este caso solicitamos que se fije una cuota alimentaria. ¿Sí? Las pruebas, ¿sí? Las pruebas, ¿cómo proveer el parentesco? Miren, registro civil de nacimiento. Los fundamentos jurídicos, cuantía y competencia, solicite alimentos provisionales, eso es una facultad que podemos tener, los anexos y las direcciones de las partes. Sí, métete en lo fácil que es sencillísimo. Entonces, yo creo que ya están listos para redactar su demanda. Ya están totalmente listos para redactar su demanda. Debemos contestar. ¿Alguna pregunta con respecto a la redacción de la demanda, muchachos? No, pero todo claro. Por último, les presento una contestación de un colega de la oficina. Si ustedes evidencian, ya aquí sabemos qué juez es el encargado del conocimiento de ese proceso. Juez tercero del circuito de familia de Monterrey. ¿Sí? Ya aquí sabemos claramente quién es el juez. Y obviamente tenemos la capacidad de conocer radicado, conocer demandante, demandado y qué asunto. ¿Qué asunto es? Contestación de demanda. Contestación de demanda. Obviamente aquí pues identificamos al apoderado, ¿sí? El apoderado de la parte demandada, a la parte demandada que es esta señora, ¿sí? No hay inconveniente. Nos referimos en cuanto a las pretensiones. Si son 5 pretensiones, hay que referirse a todas. Hay que referirse a todas. ¿Sí? No hay que dejar ninguna sin referirse porque si usted no lo hace y es susceptible de confesión, se entenderá como cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre referirnos ante todas las pretensiones y los hechos. Eso que les acabo de decir en cuanto a los hechos. Y el pronunciamiento en cuanto a las pretensiones, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo, se opone, nos oponemos. ¿Sí? Oponernos es lo importante, oponernos a las pretensiones. Pronunciamiento con respecto a los hechos. Parcialmente cierto, podemos decir es cierto, podemos decir no es cierto y explicar por qué. Parcialmente cierto, es parcialmente cierto, no es cierto. Otra que podemos colocar es no me consta, que se pruebe. ¿Sí? Entonces, si hay 10 hechos, referirse a todos los hechos. ¿Sí? A todos los hechos. Excepciones de mérito. Recuerden que las excepciones de mérito son aquellas
que atacan directamente el proceso. En este caso, nos estamos haciendo referencia, ¿sí? A falta de garantías para el menor por ser el demandante una persona que ha mostrado conductas que pueden afectar los derechos de su propio hijo. Esto es una demanda de custodia y tenencia personal. Entonces aquí tenemos que atacar los dichos de la parte demandante. Recuerden que del lado de la parte demandante, de la parte demandada, estamos en contra del demandante y tenemos que atacar lo que ellos dicen. Falta de cuidado por parte del demandado respecto a su menor hijo, que conlleva a que este último padezca enfermedades. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden idearse la pretensión, perdón, la excepción de mérito. Sí, ustedes pueden idearse. Y así sucesivamente. Bien. Las pruebas, ¿qué pruebas vamos a hacer valer? Las documentales, las que pues veamos conducentes, los interrogatorios y testimonios que veamos dentro de, que sean prudentes dentro de ese proceso. Y por último, pues las pruebas, anexos, los fundamentos de derecho, jurisprudencia sería muy bueno también, eso es muy importante. Y por último, las notificaciones. Y es simplemente atacar lo que nos está exponiendo el demandante en el escrito de la demanda. Eso es única y exclusivamente lo que vamos a hacer en esta contestación. Ya lo que toca esperar cuando ya se radica la demanda es que convoquen audiencias y soportar todo en la audiencia. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Todo claro. Muchachos. Daniel, ¿todo claro? Daniel. Daniel, Dígame, profe. ¿todo claro? Sí, señor. ¿El examen hasta cuándo hay tiempo de entregarlo? ¿Hasta mañana? ¿Cuándo? El examen hay plazo hasta el día domingo. El día domingo a mediodía. Domingo, el día de mañana. El día de mañana. El día de mañana. Yo ahorita les explico a ver de pronto si es posible extenderlo un poco. Entonces, muchachos, les recomiendo que siempre pues sigan todos los consejos que se les da para que pues puedan llevar una práctica profesional acorde a sus pretensiones, ¿cierto? Entonces, muchachos, esta fue la última sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. Nos vemos en una próxima ocasión, si es posible. Profe, mire, Dime. ¿podría hacer el favor ahora que termine de enviarme para cómo sería para la cancelación de la, de la mensualidad? Ah, sí, claro, claro. Yo ahorita te lo envío. ¿Viste? Gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.